Bienvenido, doctor. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días a todos. Déjenme empezar. Primero, aprendí a operar esta cosa. Para abajo. Gracias. Bueno, es un poco la agenda que vamos a ver el día de hoy. Me gustaría un poquito empezar presentándome, ya un poco decir mi nombre, pero hablar también de la compañía en la que represento, que es Aqua Capital. Somos nosotros un grupo de profesionales que nos hemos dedicado al tema de gestión financiera, no solamente a la parte de análisis de riesgos, sino a la parte de gestión financiera, particularmente enfocados a países, a gobiernos, también en la parte del sector privado. Y ahí recientemente celebramos una alianza estratégica con RN. Como ustedes saben, son líderes en América Latina en el análisis de riesgo catastrófico. Entonces hemos juntado un poco lo que se ha venido haciendo en gestión financiera para gobiernos y con toda esta tecnología que tiene RN, llevarla. Y hace un momento yo les escuchaba hablar acerca de las discusiones que tienen sobre el impacto de los fenómenos, sobre cierto tipo de estructuras y cómo esto al final del día, a través de ciertas metodologías, se llevan a las implicaciones en requerimientos de capital o cómo crear la reserva y toda la discusión que se tiene dentro de la aseguradora. Esta misma discusión se puede tener hacia dentro del gobierno y tiene que ver porque el gobierno muchas de las veces asume un papel que llamamos un asegurador de última instancia. Entonces, la gran mayoría de ellos no lo saben, ¿no? Pero tienen en muchos sentidos, tienen el mismo problema que enfrenta un asegurador. ¿Por qué? Porque particularmente cuando hay catástrofes importantes, el gobierno toma estos riesgos como en su rol más social y tiene que lidiar de alguna manera, de algún lugar tiene que sacar recursos y tiene que gestionar ese riesgo, ¿no? Entonces, de ahí ese símil que estaba haciendo y estamos queriendo usar mucho de esta tecnología que hoy es relativamente cada vez más común para aseguradoras o reaseguradoras. De hecho, hoy yo creo que podemos hablar de una industria de modelación de riesgos catastróficos. Hay diversas empresas en el mundo. Yo creo que RN hoy tiene un papel muy importante en toda la región, particularmente en los países en vías de desarrollo, donde comparten ciertas características que ahora les voy a platicar. Entonces, recientemente el BID licitó un proyecto donde básicamente lo que está queriendo desarrollar es una herramienta analítica que incorpore la mitigación, vista financieramente, la mitigación en un contexto de gestión integral de riesgos, ¿no? Entonces, cuando digo gestión integral de riesgos, me estoy refiriendo a que la perspectiva del gestor, en este caso el BID está pensando en los gobiernos de países en América Latina, puedan gestionar el riesgo desde su origen, desde el momento en que la estructura, el edificio, la infraestructura pública, puede reducir el riesgo y el riesgo remanente que aún existe, manejarlo. Esto a través de quizá creando un fondo de reserva, un fondo catastrófico o quizá transfiriendo a los mercados internacionales. Entonces, estas palabras, estos conceptos que para una aseguradora pueden ser relativamente triviales porque son el día a día, para un gobierno comienzan cada vez a ser un lenguaje más necesario, ¿no? México aquí tiene un liderazgo muy importante con todos los avances que han hecho, particularmente en la cuantificación de riesgo. Yo creo que no existe otro país, dentro de los países en vías de desarrollo, no existe otro país con el nivel de avance que tiene hoy México. Y no lo digo aquí porque está Hacienda o porque conocemos nosotros mexicanos, pero me ha tocado ver este tema en diversas partes del mundo y la verdad es que yo no he visto otro país que tenga este grado de avance. Ahora, cuando tenemos este nivel de información,
¿qué hacemos con ella? ¿No? Y ese es un poco el planteamiento a dónde va esto, ¿no? Cuando tenemos información de los activos, pues ¿qué más podríamos hacer, ¿no? Ya que los conocemos, ya que sabemos su vulnerabilidad. Y eso es un poco, de alguna manera, lo que está planteando el proyecto con el BID. Y es hablar de estos conceptos de mitigación, retención y transferencia del riesgo. También hablar de qué significa mitigación, ¿no? Aquí, mitigación se vuelve un concepto mucho de ingeniería. Típicamente cuando nosotros hablamos con un hacedor de política pública, particularmente con el técnico, no sé, hablamos de aquellos que hacen infraestructura pública, pensemos quizá en carreteras, y hablamos de mitigación, pues fundamentalmente el tema se centra en de qué manera hacemos que esa infraestructura pueda resistir catástrofes cada vez mayores, ¿no? Sin embargo, el problema que enfrentamos en la gran mayoría de los países en vías de desarrollo es que el mantenimiento es pobre o nulo. Entonces, mucho del problema reside en que pues, prácticamente hacerle una medida de mitigación suele trasladarse a un problema de reconstruir, ¿no? Que en algunos casos es mucho más barato tirar y volver a construir, ¿no? Entonces, esto, si bien es un planteamiento mucho del tema de ingeniería, también es un planteamiento de economía, es un planteamiento financiero, porque de qué manera podríamos invertir, cuánto es mucho, cuánto es poquito, cuánto es un poco, de tal forma de que eso se traslade en pérdidas menores, cuánto es menor, ¿no? Y esta discusión la podemos comenzar a abordar cuando tenemos un conocimiento mayor de la infraestructura y cuando tenemos algoritmos como los que tiene RN, ¿no? Entonces, este tipo de planteamientos, si lo estamos comenzando a hacer, yo creo que el BID ha estimulado esta discusión desde hace algunos años. Esta es la primera vez que lo plantea de manera integral, y también debo decir que es la primera vez que en mi experiencia hay una solicitud entre los países entre los organismos multilaterales en solicitar herramientas como las que ustedes ya utilizan de RN para el uso de una aseguradora, plantear esa necesidad y decirla, pero preséntamela para las necesidades de un país, ¿no? Del gobierno de un país. Entonces, uno de los temas que se levanta aquí, quizá como uno de los más importantes, es pues, definir las reglas de decisión para cuánto de los recursos. Si yo ya conozco potencialmente la pérdida, digamos, ¿no? Eso de entrada es una labor, ¿no? Digamos que ya conozco los activos, sé su valor de reemplazo y conozco la probabilidad de pérdida de esos activos, ¿no? Entonces, digamos que puedo definir ahí una pérdida máxima probable, ¿no? Insisto, esto no es poca cosa. Quizá en México ya podamos hablar de estos conceptos a nivel gobierno federal, pero en muchos países de América Latina, en muchos países de Asia, desde luego en muchos países de África, son conceptos que no se pueden mencionar, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque no existe la información. Pero digamos que ya lo tenemos, ¿no? Y en ese caso, ¿cómo podríamos decir cuánto le asigno a mitigación, cuánto le asigno a retención, cuánto le asigno a transferencia, ¿no? Particularmente cuando los recursos son escasos, los presupuestos de los gobiernos son muy específicos, suelen ser anuales o bianuales, y entonces tengo que definir una regla de decisión para decir dónde un dólar, un peso, es más rentable, poniéndolo en mitigación, poniéndolo en retención o poniéndolo en transferencia. Y aquí levanto esta discusión. En una aseguradora sería mucho más simple, porque una de las variables que tendríamos que ver básicamente es el costo de capital de la aseguradora y el nivel de rentabilidad que se está buscando, ¿no? En el caso del gobierno, pues es un poquito más amplio la discusión, porque tiene una labor social, porque tiene la rentabilidad social, ¿no? Si podemos hablar de este concepto. Entonces, estas discusiones son parte de los temas que estamos incorporando en este proyecto. Y al final del día,
lo que están buscando es una herramienta como la que ustedes tienen en cualquiera de las aplicaciones, software de DRM, una aplicación que esté en el escritorio del funcionario en el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, y él pueda comenzar a jugar y decir, bueno, a ver, mis recursos para este año son de tanto y mi exposición está en todos estos lugares, la retención debiese ser de tanto, la mitigación debiese ser de tanto. Nótese que aquí los portafolios de activos son inmensos, ¿no? Son unas cosas realmente enormes. Básicamente cabe todo un país, ¿no? Y así sea el país más pequeño de América Latina o el país más grande, son tamaños muy grandes. Entonces aquí el ejercicio de acomodar información, de darle un sentido a esa información, pues cobra particular relevancia. Entonces, todas estas aristas que este proyecto levanta, pues nos permite a nosotros el poder ofrecer una solución que, si bien creemos quizá sea la primera y no creemos que sea perfecta, creemos que solo con el hecho de plantear la discusión, de ofrecer algunos números, de traer a la mesa algunos números, yo creo que ya estamos planteando una discusión de hablar. En algunos países donde me ha tocado trabajar, a veces se habla de queremos un seguro, así es un poco la solicitud del gobierno, y la siguiente pregunta es ¿por cuánto? Pues no sé. Pues termina siendo como un tema pero tampoco sé cuáles son los activos, y mucho menos sé su valor, y tengo una idea más o menos de cuáles son las amenazas a las que se enfrenta, pero también eso no está muy claro, mucho menos un análisis estadístico o científico al respecto a la amenaza. Entonces, ya comenzar a lo que proveer este tipo de elementos y ponerlos todos en un software para el uso de un gobierno, pues ya plantea potenciales soluciones muy importantes, ¿no? Entonces, déjenme un poco platicarles del análisis que estamos haciendo. Todos nosotros aquí estamos acostumbrados a hablar de una IPQ, que básicamente es esta representación gráfica de la probabilidad de excedencia de una pérdida, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos hablar de medidas de mitigación, lo que en realidad estamos queriendo decir en términos de la curva de excedencia, de probabilidad de excedencia, es que lo que la medida de mitigación hace sobre la distribución de pérdidas es un impacto en la distribución de pérdidas, con lo cual hay un desplazamiento de esa curva, ¿no? Entonces, al darse este desplazamiento en la curva, pues nosotros, esa diferencia que hay entre la original, entre la roja y la morada, podemos decir, es una forma de encontrar el beneficio de haber implementado una medida de mitigación. Entonces, dicho en palabras más simples, si yo invierto una cantidad determinada y obtengo esa diferencia entre esas curvas, pues yo puedo comenzar a hablar de rendimiento sobre la medida de mitigación. Y este es un poco el concepto donde yo quería llegar, porque yo hablaba hace un momento sobre las reglas de decisión que un gobierno puede comenzar a plantearse. Y esas reglas de decisión tienen que ver con que no todas las medidas de mitigación pueden ser atractivas, ¿no? Entonces, por un lado yo me senté con el ingeniero, y me siento con el ingeniero y todos los expertos de DRN y decimos, bueno, ¿cuáles podrían ser las medidas de mitigación para este tipo de infraestructura? Y ellos dicen, bueno, pues deben ser, pues potencialmente pueden ser estas. Bueno, entonces tengo que tener un criterio para poder decir, pues cuáles son las que yo tomaría. Y parte de esas que yo podría tomar, pues tiene que ver con la rentabilidad de esa medida de mitigación. Entonces, esa medida de mitigación está en función de esta curva. Entonces, ya que definí la curva, la nueva, con la medida de mitigación, entonces aún así me queda riesgo, ¿no? Que precisamente modela la nueva curva, ¿no? Entonces, yo puedo comenzar a hablar de qué parte voy a retener, de qué parte voy a financiar con algún instrumento financiero y qué parte potencialmente se escapan mis recursos, ¿no?
típicamente decimos que la retención podría estar muy cercana al valor esperado de las pérdidas, básicamente a la frecuencia, ¿no? Entonces, solemos decir que la frecuencia, lo más recomendable es que esa frecuencia sea retenida por el ente que, en este caso el gobierno, o la aseguradora, o quien sea, pero que aquella cosa que tiene como frecuencia, pues que mejor se la quede, ¿no? Sería muy costoso pasársela a alguien. Entonces, realmente la pregunta que tenemos con el riesgo remanente, que es básicamente toda esta curva, es pues una brecha que está definida entre lo que está por encima de la frecuencia y lo que llamamos L barra alta. Esa L barra alta básicamente la modelamos nosotros como el potencial flujo existente financiero del gobierno. Es decir, si estuviéramos en una mega catástrofe, con cuánto el gobierno pudiese disponer de sus recursos, ¿no? Digamos el presupuesto federal, digamos el presupuesto para desastres naturales, un número determinado que el mismo gobierno define y dice, esto es todo lo que yo tengo para gastarme en estos temas, ¿no? Digamos que es ese número, y eso es lo que definimos como L barra alta. Entonces, la brecha que hay entre lo que está por encima de la frecuencia y lo que está por debajo de lo que él puede gastar, ese es un espectro de posibilidades de gestionar a través de algunos instrumentos. Porque, por ejemplo, aquí puede ampliar una reserva, crear más reserva, puede utilizar instrumentos catastróficos para transferencia, sean seguros, o sea, alguna de estas cosas como bonos de catástrofe, o sea, por ejemplo, deuda, ¿no? A través de un crédito contingente o a través de alguna línea de crédito, y ahí hay un mundo que podemos financiar, ¿no? Y ese es un poco parte del tema. Entonces, lo que nosotros hemos un poco planteado, y esto es la reflexión que traigo, es que nosotros podemos pasar de esa curva a otra serie de curvas. Déjenme les platico. Digamos que para financiar la brecha vamos a utilizar 3 instrumentos, ¿no? Lo voy a decir por fines de simplificación. Va a ser un seguro, una reserva que puede ser un fondo en algún fideicomiso, como lo es hoy el Fonden, por ejemplo, o otro instrumento que puede ser la deuda contingente. Cada uno de ellos tiene un costo asociado. Y digamos que yo conozco la estructura de costos asociados que tiene. Es decir, si yo como gobierno contrato uno de estos instrumentos, me va a costar. Y para modelar su costo, yo conozco una función, y le voy a llamar aquí costo marginal, ¿no? Básicamente cuánto me cuesta la unidad adicional de ese instrumento. Y digamos que el seguro tiene esta estructura, ¿no? El costo marginal, que básicamente es una forma de U, y que obedece fundamentalmente al costo de capital de quien me provee ese seguro, en este caso la aseguradora. Y la reserva tiene la deuda contingente tiene esta forma, que primero va subiendo y luego cae, y que básicamente es cuando uno celebra un crédito contingente con algún organismo multilateral, hay varios componentes del costo, que es la tasa de compromiso para celebrar ese crédito, el costo de apertura del crédito y el costo propiamente del crédito cuando se comienza a utilizar. Entonces, el conjugado de esos 3 costos da este tipo de figura. Y el costo de la reserva, que básicamente es como el Fonden es un fideicomiso, eso tiene un costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad, que básicamente tienen instrumentos como estos, tiene que ver con qué cosas dejo de hacer yo como gobierno para tenerlo guardado dentro del Fonden. Entonces,
pues básicamente, si podemos decir que el costo de oportunidad de dejar de hacer cosas, y qué cosas pueden ser esas, como invertir en proyectos de inversión. Entonces aquí lo que se estira a utilizar es que existe un rendimiento social del gobierno en poner una hidroeléctrica que da beneficio a una gran población, ¿no? Entonces, el gobierno deja de hacer eso y lo deposita en un fideicomiso, en el caso de México se llama Fonden, y ese costo de tener dinero guardado es el que se trata de moldear con esa línea recta, ¿no? Entonces, aquí lo que en este análisis nos sale es que para tener el costo de la estructura más barata, debiese tener, para este nivel de pérdidas, al principio debiese tener hasta este monto en reservas, hasta este monto de pérdidas en reservas, luego contratar un seguro, luego más reservas y para la parte más catastrófica, deuda contingente. Ahora, esto no quiere decir que esto depende de cada una de la figura final de esta estructura de costos, depende del riesgo del país, del perfil de riesgo del país y en particular de los costos de mercado, los precios de mercado con que esté modelado cada uno de estos instrumentos, ¿no? Entonces, podría ser que la reserva esté más arriba o más abajo, el seguro esté más arriba o más abajo, y al final del día la estrategia final depende, pues, desde luego del perfil de riesgo de cada uno de los países, sectores dentro de los países, regiones de los países, dependiendo de lo que esté, de la realidad que estemos hablando. Entonces, aquí más o menos explico justo lo que acabo de decir, que el seguro, el instrumento que defino aquí como seguro, que podría ser un bono de catástrofe también, está en función del costo de capital, que al principio suele ser, que tiende a ser creciente, y los gastos operativos, para este instrumento en particular, no me refiero a la aseguradora en total, tienden a crecer, pero a tasa decreciente, ¿no? Las reservas, por lo que decía, tiende a ser un costo fijo, y la deuda contingente, lo que les comentaba acerca de los componentes de este costo. Entonces, un poco lo que estamos haciendo al tratar de modelar instrumentos financieros como estos, integrarlos en una sola estrategia, pues de alguna manera lo que le permite al funcionario público, al hacedor de política pública, es el poder plantear ya no solamente la intención de querer hacer algo ex ante, antes de que suceda el evento catastrófico. Me ha tocado trabajar en países donde el grado de expertise, el grado de conocimiento, de gestión de riesgos de los funcionarios públicos se limita fundamentalmente a tener una estrategia de cómo mandar faxes, en aquel lugar eran faxes, o correos electrónicos a las oficinas de ayuda de los países ricos, ¿no? Esa era la estrategia de gestión de riesgos. Entonces, el menú de posibilidades que se abren cuando nosotros podemos, cuando menos, es más, quizás hasta sin datos reales, pero solo plantearle al funcionario público de que existe el riesgo, solo como herramienta educativa, de que existe el riesgo, que es posible hacer más cosas, ¿no? Es más, si todo se concentrara en un solo instrumento, por ejemplo, deuda, cuando menos eso, ya cambia la discusión de hablar de solamente esperar a que pase algo y no hacer nada, o comenzar la discusión. Porque, pues bueno, al final del día creo que el costo de oportunidad de no hacer nada es muy alto. Entonces yo creo que de alguna manera lo que nuestra apuesta desde ACUA y desde RN es que creemos que existe una tendencia a que cada vez los gobiernos de los países se especialicen más, ¿no? Y cuando hablo de los gobiernos de los países me refiero a los países en vías de desarrollo.
cada vez más hay países que tienen esta inclinación hacia trabajar en esto. Insisto, creo que México ha avanzado muchísimo, el nivel de avance, el tipo de tecnología que se ha desarrollado en México me ha tocado estar en discusiones donde se platica de diversos países y México a veces se le pone aparte, porque bueno, es que eso, nosotros no vamos a poder lograr lo que está haciendo México, ¿no? O al menos en el corto plazo. Sin embargo, cuando yo me toca participar y mi comentario siempre es, pues sí, pero no fue así ya al principio, ¿no? En el principio no había nada y creo que gran parte del trabajo que se tiene o que herramientas como esta permiten es plantear la discusión y cuando se tiene buena información, no solo plantear la discusión, sino tomar decisiones. Entonces, pues bueno, parte de esta tendencia que estamos comenzando a ver en diversas partes del mundo, ya decía, es en parte marcada por lo que ha estado haciendo México, pero también hay otros como el Pool del Caribe, que es un poco la misma idea de seguros que apoyan a los gobiernos. El pool que el próximo año comenzará a operar para África y el pool en el Pacífico, ¿no? Para islas en el Pacífico. Y hay diversas otras iniciativas que están sobre la mesa, que todavía no están implementando, pero bueno, de alguna u otra forma, esto es lo que nosotros comenzamos a ver que se comienza a abrir. Creemos que también para el sector asegurador, pues esto es una gran oportunidad, porque se vuelven herramientas de venta también, ¿no? Ya no es solamente plantear un seguro para infraestructura particular, sino para la operación misma. Y la forma en que a mí me gusta ver este tipo de gestión de riesgos para los gobiernos es cuando nosotros estamos en una empresa cualquiera y platicamos con el director de finanzas de la empresa, de una empresa cualquiera, una empresa grande, siempre está el tema de riesgos, ¿no? De hecho, las más profesionales, la gestión de riesgos va aparejada de la persona que gestiona los seguros, ¿no? ¿Por qué? Porque un seguro es precisamente un instrumento para gestionar el riesgo. Entonces, esta discusión creemos que cada vez más comienza a llegar para muchos funcionarios públicos y creemos que herramientas como estas va a permitir ampliar esa discusión y en algún momento tomar decisiones, ¿no? Bueno, pues por mí sería todo. No sé si tienen alguna pregunta.